Durante siglos, el azul simplemente no existía, no porque la gente fuera daltónica, sino porque no podían verlo. Ni los egipcios, ni los griegos, ni siquiera muchas lenguas antiguas tenían una palabra para azul. ¿Cómo puede uno de los colores más populares de hoy haber sido invisible durante milenios? En este video te voy a contar 5 razones históricas que explican por qué el azul fue considerado un color moderno hasta hace muy poco. Desde pigmentos más caros que el oro hasta una revolución química accidental. Y cuando conozcas la historia completa, nunca vas a volver a ver el azul de la misma manera. El color que no existía. Durante siglos, el azul fue invisible. No en el sentido literal, sino cultural y lingüístico. Lo vemos hoy en banderas, marcas, ropa y pantallas, pero hubo un tiempo en el que ni siquiera tenía nombre. Muchas lenguas antiguas, como el griego clásico, el hebreo bíblico, el japonés arcaico o el chino antiguo, no distinguían el azul como un color aparte. Simplemente no aparecía en sus descripciones del mundo. Uno de los ejemplos más famosos es el de la Odisea de Homero. A lo largo de toda la obra, el mar nunca se describe como azul. En su lugar, se usa una imagen que hoy nos resulta extraña: el mar del color del vino. ¿Cómo podía mirar el mar todos los días y no verlo azul? La respuesta parece estar en cómo funciona la percepción cuando el lenguaje no te da herramientas para identificar lo que ves. Las culturas que sí reconocían y nombraban el azul, como los egipcios, eran una excepción. De hecho, ellos fueron de los pocos pueblos antiguos que desarrollaron un pigmento azul sintético. Pero fuera de ese caso aislado, el azul era un tono sin identidad, sin símbolo, sin estatus. Y esto no es solo un detalle lingüístico. Lo que una cultura nombra y lo que no, define lo que valora. El hecho de que el azul no fuera considerado importante, ni siquiera visible, muestra que su estatus como color relevante es una invención reciente en la historia humana. El azul estuvo ahí siempre, pero por mucho tiempo fue ignorado por el lenguaje, la cultura y la percepción. No es que no existiera, es que nadie sabía que estaba ahí. Un lujo reservado para dioses y vírgenes. Aunque el azul no tenía presencia en el lenguaje común, hubo un momento en que empezó a aparecer, pero solo en los lugares más sagrados y exclusivos. Y eso se debía a una razón muy simple: era increíblemente caro. El pigmento azul más valioso durante siglos era el ultramarino, hecho a partir de una piedra semipreciosa llamada lapislázuli, que solo se conseguía en minas remotas de Afganistán. Su extracción era difícil, su transporte costoso y su transformación en pigmento requería un proceso largo y laborioso. El resultado era tan preciado que en muchos casos valía más que el oro. Por eso el azul ultramarino no estaba al alcance de cualquiera. Solo se usaba en encargos religiosos de altísimo nivel, como en los frescos de iglesias o en manuscritos iluminados. La figura que más lo vestía era la Virgen María. Su manto azul se convirtió en símbolo de pureza y divinidad, no solo por razones espirituales, sino también porque ese color representaba lujo, poder y devoción costosa. Los artistas del Renacimiento como Miguel Ángel o Giotto solo podían usar azul si el cliente pagaba específicamente por él. En muchos contratos, el uso del azul ultramarino debía quedar estipulado por separado porque era un gasto adicional. En la vida cotidiana, vestir de azul era imposible para la mayoría. Las telas teñidas con tonos azules eran escasas y se decoloraban con facilidad. Por eso, mientras otros colores como el rojo, púrpura o dorado dominaban el mundo del estatus y la nobleza, el azul permanecía encerrado en templos y altares. Durante siglos, el azul fue un privilegio de los cielos, no de la tierra, un color para los santos, no para la gente. El color del poder era otro. Mientras el azul era escaso, desconocido o reservado a lo sagrado, otros colores dominaban la jerarquía del poder. En el mundo antiguo y medieval, el estatus no se pintaba de azul, sino de rojo, púrpura, dorado o negro intenso. Esos eran los colores que hablaban de riqueza, nobleza y autoridad. El púrpura de Tiro, por ejemplo, se obtenía a partir de un molusco marino extremadamente difícil de recolectar. Producir una sola túnica teñida con este pigmento requería miles de ejemplares. Por eso, se convirtió en el color exclusivo de los emperadores romanos y los altos dignatarios.
En algunos periodos, incluso hubo leyes que prohibían el uso del púrpura a quienes no pertenecieran a la élite, bajo amenaza de castigo. El rojo, por su parte, era símbolo de energía, guerra y pasión. En Europa medieval y renacentista, los cardenales lo vestían como señal de su poder dentro de la Iglesia, y muchos reyes y nobles lo preferían por su asociación con la autoridad. Además, los tintes rojos eran más fáciles de producir y mantener que los azules, lo que los hacía más visibles en la vida pública. El dorado, por supuesto, hablaba por sí solo. No era un color simbólico, sino el reflejo directo de la riqueza material, usado en coronas, tronos y ornamentos sagrados. Incluso el negro, cuando se lograba un tono intenso y uniforme, representaba elegancia, sobriedad y poderío. En ese contexto, el azul no tenía ningún peso simbólico o político relevante. No era el color de los ejércitos, ni de los reyes, ni de los templos oficiales. Su ausencia en los símbolos de poder refleja su lugar marginal en la cultura visual de la época. El azul simplemente no competía, no tenía voz en el lenguaje del poder. El momento en que todo cambió. El azul pasó de ser un lujo religioso a convertirse en una opción viable para el mundo real gracias a un accidente. En el año 1709, en Berlín, un fabricante de pigmentos llamado Johann Jacob Diesbach estaba intentando crear un tono rojo, pero algo salió mal. Un ingrediente contaminado reaccionó de forma inesperada, y el resultado fue un color completamente nuevo, el azul de Prusia. Este hallazgo fue revolucionario. Por primera vez se obtenía un pigmento azul intenso, duradero y mucho más barato que el ultramarino. El azul de Prusia no dependía de piedras raras ni de minas lejanas. Se podía fabricar con compuestos químicos accesibles, lo que abrió las puertas a su uso masivo en el arte, la moda y la industria. Los artistas lo adoptaron con entusiasmo. Goya, Van Gogh, Hokusai y muchos otros pintores comenzaron a usar este azul en sus obras, ya que permitía efectos visuales profundos y nuevos contrastes sin necesidad de arruinarse en el intento. El azul dejó de ser algo celestial y lejano para convertirse en una herramienta expresiva al alcance de todos. Pero el impacto no se limitó al arte. La aparición de este pigmento coincidió con el auge de la ciencia moderna, la industrialización y los cambios sociales del siglo XVIII. En ese nuevo mundo racional, técnico y urbano, el azul comenzó a adquirir nuevos significados: precisión, limpieza y orden. Lo que antes era un color inalcanzable se volvió el tono de la innovación. El azul de Prusia no solo democratizó el color, sino que cambió la forma en que la sociedad lo veía. A partir de aquí, el azul dejó de ser místico o invisible. Empezaba a convertirse en el color del mundo moderno. El azul como símbolo moderno. Con la llegada de la revolución industrial, el azul dejó de ser solo un color para cuadros o tapices. Empezó a teñir uniformes, marcas, banderas y hasta ideologías. Fue entonces cuando el azul dejó de ser raro y se volvió dominante. Uno de los grandes pasos fue su adopción en la ropa de trabajo. El famoso blue jean, creado en el siglo XIX por Levi Strauss, se convirtió en el uniforme de los obreros y mineros de Estados Unidos. El tinte usado, el índigo sintético, era económico, resistente y masivo. El azul pasó de ser símbolo de élites religiosas a representar al trabajador moderno. También en el ámbito político, el azul empezó a usarse para comunicar autoridad, estabilidad y confianza. En muchos países, los cuerpos policiales, los uniformes militares e incluso las instituciones públicas adoptaron este color como signo de orden. Ya no era sagrado ni aristocrático, era funcional, confiable y sobre todo moderno. En el mundo corporativo sucedió algo similar. Las marcas comenzaron a elegir el azul para sus logos y campañas porque transmitía tecnología, seguridad y profesionalismo. Desde IBM hasta Facebook, pasando por bancos, aerolíneas y aseguradoras, el azul se convirtió en la cara del progreso y la eficiencia. A nivel simbólico, el azul también encontró un lugar en la psicología.
Se asocia con calma, racionalidad, concentración. Es el color de la era digital, del futuro, del orden tecnológico. Un contraste total con su pasado inalcanzable, invisible o religioso. En apenas un par de siglos, el azul recorrió una historia que le tomó milenios a otros colores, de ser un privilegio divino a convertirse en el color cotidiano del mundo moderno. Durante siglos, el azul fue un misterio cultural. No tenía nombre, no tenía lugar, no tenía sentido para mayoría de civilizaciones. Pasó de ser invisible a sagrado, a exclusivo y finalmente a omnipresente. Lo ves en tus jeans, en la pantalla que estás mirando, en los uniformes, en las marcas, en los iconos del mundo digital. Pocos colores han vivido una transformación tan radical. El azul no siempre fue moderno, se volvió moderno. Y en ese proceso también cuenta la historia de cómo cambió nuestra forma de ver, nombrar y entender el mundo. Ahora que conoces esta historia, queremos saber, ¿qué piensas tú del azul? ¿Te imaginabas que este color tuvo que luchar siglos para volverse normal? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y si este video te pareció interesante, dale like y comenta. Eso no solo nos ayuda a crecer, sino que también le dice al algoritmo que este contenido vale la pena y se lo muestra a más personas. Gracias por llegar hasta el final.